Palabras de Yeshua, parte 53. Continuamos con la segunda parte del encuentro de Jesús con el leproso. Mateo capítulo 8 del versículo 1 al 3 dice: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Enfoquémonos en estas palabras que Yeshua dijo: Quiero, sé limpio. La pregunta del leproso fue: si quieres, puedes limpiarme. Pero Yeshua aquí no solo le dijo puedo, sino que Yeshua le dijo quiero. Muchas veces podemos llegar a tener duda en algún momento de enfermedad. Sin duda, aquellos que confiamos en la veracidad de la Biblia, sabemos que por supuesto que Dios puede hacerlo todo, que Él es todopoderoso, pero la respuesta es si querrá hacerlo. Como vemos, Yeshua no solo le contestó al leproso puedo hacerlo, sino que le dijo quiero hacerlo. Y esta es la palabra en la que debemos depositar nuestra confianza y nuestra esperanza si en algún momento padecemos de alguna enfermedad, si en algún momento tú y yo padecemos enfermedad o adversidad o cualquier clase de aflicción y nos preguntamos, ¿será que Yeshua quiere sanarme? Quizás nos hemos preguntado, Señor, ¿en realidad quieres sanarme? La respuesta contundente del ungido, de Yeshua, de aquel que en su cabeza porta esa unción, y el aceite de olivo representa la unción. El aceite de olivo en aquella época en que no había tantos fármacos era un medio de sanidad. Por eso en la carta de Santiago dice que si alguien está enfermo, vaya con los ancianos y estos hagan oración ungiéndole con aceite. Esto se refiere a que en aquella época la medicina que existía era muy naturista, era basado en cuestiones de la naturaleza. Entonces, cuando alguien estaba enfermo, se le frotaba aceite de oliva de diferentes mezclas de plantas y en base a estos tratamientos las personas obtenían su sanidad. Actualmente lo que se hace en algunos círculos religiosos, la gente va y le ponen aceite de Menem, pero esto no tiene nada que ver con lo que se hacía en aquel entonces. En aquella época lo que se hacía era todo un tratamiento medicinal que consistía en aceites, porque en aquella época los médicos eran los ancianos de las congregaciones, eran los maestros de aquella época. Ellos también eran los doctores, de manera que Yeshua, como el ungido de Dios, el que porta el aceite de la unción, su misión implica traer sanidad a las naciones. Así que si tú te has preguntado, ¿será que Él quiere sanarme? Si Yeshua es el ungido y si el aceite implicaba sanidad, pues la respuesta es obvia. La respuesta es quiero, sé limpio. Yeshua quiere limpiarte, Yeshua quiere sanarte, Yeshua quiere tener cercanía contigo. No solo de lejos te dice quiero, sé limpio, sino que te toca y quiere sanarte. ¿Quiere Yeshua que oremos por los enfermos para que sanen? Pues eso es exactamente lo que Él mandó. Entonces, aquí viene una pregunta muy fuerte y la pregunta es, si Yeshua quiere sanarme, si Él es el Mesías y trae sanidad, ¿por qué sigo enfermo? Ya le pedí una y otra vez que me limpie, que me sane, que me saque de esta situación. ¿Y por qué no me sana? ¿Por qué sigo enfermo? Esa es la pregunta de preguntas. ¿Qué pasa con aquellos que tienen la confianza de que Él puede hacerlo, pero no están recibiendo la sanidad? Aquí viene un aspecto aún más importante de la fe que la misma fe.
Uno de los grandes problemas del movimiento de la fe, de esta doctrina que se ha propagado en muchos círculos religiosos, esta doctrina que enseña que hay que sanar a los enfermos y que si alguien no se sana es porque no tiene fe suficiente. Esta doctrina tiene parte de verdad y es que efectivamente Yeshua dijo: vayan y oren por los enfermos y los enfermos sanarán. Eso es algo incluso que tenemos que hacer porque Él lo mandó. Es un mandamiento orar por los enfermos. Pero el problema del asunto es el tiempo. El problema del asunto es ¿cuándo lo hará? La pregunta no es si Él quiere sanarnos, porque claro que la respuesta es que sí quiere, sino que la pregunta es ¿cuándo, Señor? Efectivamente, Yeshua vino a morir y vino a cargar con todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todas nuestras enfermedades fueron cargadas en él. Todas las maldiciones que traen enfermedad a nuestra vida efectivamente fueron puestas en la cruz. Pero la pregunta ahora es, ¿cuándo se consumará completamente la sanidad y cuándo se llevará a cabo todo? Y la respuesta es, está escrito que cuando se establezca el reino, entonces ya no habrán más lágrimas y no habrá más enfermedades, y Él enjuagará las lágrimas de todos. Tenemos que tener la confianza y la seguridad de que Él quiere sanarnos y que Él tiene el tiempo y en la perspectiva eterna ya estamos sanos. En la perspectiva eterna no es que vamos a sanar, sino que Él ya nos sanó. En la perspectiva de Dios, todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias ya fueron sanadas. Ahora, en la perspectiva temporal es donde entra el detalle importante a considerar. En el ámbito temporal solamente Él tiene la respuesta. Nuestro anhelo, por supuesto que siempre tiene que ser: Señor, si quisiera sanarme hoy, sería lo máximo. Pero, ¿cuál podría ser el problema de decirle de esta manera? ¿Cuál podría ser el problema de decirle: Señor, ¿será que quieres sanarme hoy? ¿Será que hoy puedo estar libre de dolor y enfermedad? Pero, ¿cuál sería el problema de orar diciendo: Señor, si quieres sanarme hoy, y si no, hasta que esté en tu presencia? ¿Cuál sería el problema de orar así? El temor que podría causarnos de pedirle esto sería el que nos responda como le respondió al apóstol Pablo. Y en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 6 al 9 dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios da una de las palabras de mayor esperanza a todos aquellos que padecemos aflicciones. Y en Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Es en la adversidad donde está nuestra fortaleza. Es ahí en la aflicción donde somos probados. Es ahí donde nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Es ahí donde nosotros tenemos la oportunidad de probar lo que verdaderamente hay dentro de nosotros. Y es ante la adversidad, ante la prueba, donde nosotros nos damos cuenta si confiamos en Él o no. Dios es lo suficientemente sabio para saber por qué nos tiene en una situación determinada. Así que no deberíamos tener temor de que nos mantenga en una situación que no nos gusta por cumplir sus propósitos. Deberíamos tener temor de que nos ponga en una situación de placer y tranquilidad y que afecte a nuestra vida espiritual y que a la larga nos impida alcanzar la meta de la madurez de nuestra fe por la cual hemos sido creados. Así que no tengamos problema de pedirle: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Recordemos la historia del rey Ezequías, que se le decretó que iba a morir y Dios le mandó a un profeta para decirle que ordenara sus cosas porque su vida había llegado a su fin. Pero Ezequías insistió en que Dios le sanara y Dios le agrega 15 años de su vida, y como consecuencia de la sanidad de esa enfermedad, lo que sucedió en esos 15 años es que Ezequías engendró a un hijo llamado Manasés, que fue uno de los reyes más perversos de Judá, por cuya causa en gran manera Judá fue llevado al exilio a Babilonia. Así que todo esto nos previene en contra de esta doctrina equivocada de insistir en que Dios haga nuestra voluntad, en tener a Dios no como el fin, sino como el medio para cumplir nuestros deseos, de utilizar a Dios como el genio de la lámpara maravillosa, diciendo: yo declaro, yo confieso que en este momento seré sano, etc. Todas estas expresiones sin duda son sinceras y con mucho anhelo de hacer bien, pero muchas veces podían hacer más mal que bien. Más vale orar como aquel que tenía una perspectiva eterna de las cosas, como aquel que, sabiendo que le esperaba un gran sufrimiento, un gran dolor, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si en verdad queremos ser discípulos de Yeshua, tenemos que aprender a orar así. Por ejemplo: Señor, esto que estoy pasando es muy insoportable y humillante. Esta vida que tengo es miserable, pero si quieres, puedes sanarme. Y su respuesta va a ser: pero yo sé los pensamientos que tengo para ti, lo voy a hacer en el tiempo perfecto. Todo lo ha hecho perfecto en su tiempo, ni un minuto antes, ni un minuto después. Por último, una vez que Yeshua toca al leproso y le sana, y una vez que provoca en nosotros esta confianza de que Él quiere y Él puede sanarnos, una vez que tenemos esta convicción, pues entonces, ¿cómo viviremos el resto de nuestra vida ahora que tenemos la convicción de que hemos sido sanados? Continuaremos. Para aquel que me amó.